Hola, hola. El día de hoy voy a hablar de un tema que creo que es esencial para entender las relaciones internacionales de hoy en día, el cual lo titulé La guerra sin fin, Afganistán y los intereses políticos de la región. Bueno, sin duda alguna, la historia de Afganistán ha sido marcada por tres factores. El primero, su posición geográfica, después su religión y finalmente sus recursos naturales. Estos tres factores han moldeado la historia de un país que en el 2017 fue clasificado como el segundo país más peligroso del mundo de acuerdo al Índice Global de la Paz, tan solo después de Siria. Y es impresionante cómo un país ha sufrido cambios tan drásticos. Eh, es necesario como profundizar la historia para entender bien por qué se han dado estas guerras dentro del país y sin duda alguna nos tenemos que montar desde el Paleolítico superior. Afganistán desde el comienzo de los años ha sido una zona de paso entre distintos comerciantes y entre distintas civilizaciones, desde los uzbecos, los tayikos, los pastunes, que hoy en día es la mayoría de la población, los hazaras, los ismaelitas, sin contar a los hindúes y a las facciones de Europa. Fue un reino independiente hasta el siglo XVIII y durante cierto tiempo tuvo una influencia militar que le permitió ser el líder y dominar militarmente a dos países, los cuales son Irán y la India. Ahora bien, el país creció de tal forma que fue capaz de soportar dos guerras contra el Imperio Británico, sin embargo pierde la tercera y cae bajo el dominio de esta gran potencia durante 4 meses de guerra. Sin embargo, hasta 1919 es capaz de independizarse. Esta independencia se le debe a Amanullah Khan, espero que diga bien el nombre, que era nieto del emir impuesto por los británicos. Khan busca modernizar al país. De hecho, fue el primer presidente del mundo en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Sin embargo, en 1947 es derrotado por el clan de los Mohammedzai, quienes eran descendientes de la dinastía que fue derrotada en 1879. Este clan impone a Mohammed Nadir Shah y en el año de 1973 algunos sectores populares derrocan al rey. Entonces ahora surge un cambio porque es el Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, el que toma el poder. Ahora bien, es súper importante entender que Afganistán, su historia está muy ligada con la historia de Irán. Y de hecho, en 1978, dentro de Irán, el Frente Popular encabezado por seguidores de Ayatollah Khomeini, quienes eran musulmanes chiitas, derrocan al poder que era una monarquía pro-occidental. Entonces, este es como un parteaguas para la historia de Afganistán porque las tropas imperialistas, por así decirlo, de Estados Unidos no tienen a dónde avanzar porque ahora ya está un régimen musulmán dentro. Entonces, estas tropas se van a empezar a mover hacia Afganistán. Ahora estamos hablando del año 1978. Es plena Guerra Fría, entonces está este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por lo tanto, como la Unión Soviética ve que Estados Unidos comienza a avanzar a Afganistán, que siempre ha sido una zona estratégica para Rusia hoy en día, ellos deciden intervenir para evitar, como sea posible, que Estados Unidos avance dentro del país. En 1979 hay dos levantamientos muy importantes dentro del país. El último se da en la capital, que es Kabul, y en este el Kremlin decide actuar de forma directa en Afganistán y manda a 5.000 efectivos, los cuales matan a Amin, el presidente de Afganistán, y es sustituido por Babrak Karmal.
En enero de 1980 es cuando comienza a haber todos estos entrenamientos hacia los famosos muyahidines, quienes son conocidos como los guerreros santos dentro de Afganistán, y se financian mediante el gobierno de Egipto, China, Arabia Saudita, Irán y especialmente Pakistán, para poder eliminar a todos los soviéticos que estaban en la región. El entrenamiento de estos muyahidines fue exitoso por dos razones. La primera es de que ellos sí no sabían usar las armas, pero llegan personas que sí saben. De hecho, aquí se dice que es cuando la CIA empieza a entrenar a los mujahidines, que después termina en el alza del régimen talibán. Ya que las personas tienen este conocimiento de las armas que antes no sabían, tienen una ventaja que nadie más, que es que las personas conocen su propio terreno. O sea, la gente de Afganistán sabía cómo es Afganistán y es un país que está lleno de montañas muy difíciles de atravesar. Tiene un clima muy extremista, es árido, entonces ha sido como una dificultad para extranjeros, como lo que pasó con Napoleón Bonaparte cuando intentó conquistar Rusia. Entonces, que ya unas personas sean afganas, sepan el idioma, sepan cómo moverse dentro de las montañas que nadie más sabe y aparte sepan usar las armas de otros países es algo que los hace indestructibles, por así decirlo. Después de la caída de la Unión Soviética se retiran sus tropas y en 1992 se instaura oficialmente la República Islámica de Afganistán. Sin embargo, es un caos porque hay cuatro fuerzas que intentan tomar el control. La primera son los tayikos, después los hazaras, después la gente de Uzbekistán y finalmente los más importantes que son los pastunes que se encontraban en el sur del país. Ahora, en 1994 comienzan a formarse los famosos talibanes con influencia pastún. Los pastunes es una rama del Islam conocidos como el pueblo guerrero. Son personas que están naturalmente hechas para luchar. Incluso tienen un refrán afgano que dice, los pastunes solo están en paz cuando hacen la guerra. Debido a esto, comienza una época de guerra otra vez en Afganistán y en 1996 oficialmente los talibanes toman el poder por completo de la región. Cuando llegan los talibanes cambian 180 grados como estaba Afganistán, imponen la Sharia, que es la ley islámica que se interpreta a través del Corán exclusivamente, al igual que la Sunna, o sea, las tradiciones musulmanas basadas en los 7 pilares del Islam. También a las mujeres se les prohíbe ir a las universidades, trabajar y se les implementa el burka, que es un velo que tapa todo el cuerpo, al igual que los ojos. A pesar de ser un país que no tiene salida al mar, es un puente que conecta al Océano Índico con los países que son parte de la ex Unión Soviética, en los que se dice que hay grandes reservas de petróleo que todavía no han sido completamente explotadas. No solo esto, Afganistán es vecino de Turkmenistán e Irán. Ambos países se sabe que cuentan con las reservas de gas natural más grandes después de Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos ejerce presión en esta zona para que se pueda liberar el gas a través de la provincia de Kandahar y se encuentra al sur de Afganistán para que puedan llevar este gas a Estados Unidos. No solo esto, sino que también la región cuenta con grandes depósitos de litio, que es un metal con el que se construyen las baterías para las computadoras, los celulares y las tablets. Sin embargo, el recurso más importante de Afganistán es la famosa flor nacional, así se le dice a la amapola. De la amapola se extrae lo que es el opio. El opio se usa para dos cosas. Una es el comercio legal, que se implementa en medicinas, y la otra que abarca la mayoría de su comercio es
la creación de la heroína, que como sabemos es algo ilegal. En un tiempo, los talibanes, cuando todavía seguían en el poder, deciden acabar y declararle la guerra a los narcotraficantes, no sé si se les puede llamar. Corrijo mi error, no son narcotraficantes, jiji, que lo estaban implementando. Sin embargo, no lo hacían porque querían cuidar a la población, lo hacían porque los talibanes también contaban con cultivo de amapola y pues esto era un gran recurso económico para el país, entonces les importaba que no fuera parte de fuerzas ajenas, sino que ellos tuvieran el control. El 11 de septiembre fue un parteaguas en la historia de Afganistán. ¿Por qué? Porque dos aviones comerciales iban dirigidos a Nueva York y se estrellaron contra las dos torres del World Trade Center. Y bueno, estos ataques fueron terroristas, dirigidos por Osama Bin Laden. A partir de entonces, Estados Unidos mostró pruebas de que fue a propósito y que fue terrorista y deciden declararle oficialmente la guerra al terrorismo. Esta guerra fue tan fuerte y tan constante que en el 2001 Bush junto con su gabinete logran desplazar al gobierno talibán y establecer un gobierno interino que fue formado por las Naciones Unidas. Y bueno, hoy en día Afganistán y la guerra de Afganistán es tan importante para Estados Unidos que ocupa el lugar número 1 en sus conflictos de impacto crítico referente a los intereses de la zona. Actualmente se encuentran todavía 14.000 tropas de Estados Unidos. Aparte de esto, hay 13.570 tropas de la OTAN y se han destinado 18.000 millones de dólares para ayuda humanitaria por parte del gobierno de Estados Unidos, según datos del Global Conflict Tracker. Lamentablemente, Afganistán continúa siendo un campo de minas. De acuerdo a datos del ACNUR, se estipula que existen alrededor de 185.000 kilómetros cuadrados minados. La guerra fue tan fuerte que en el año 2016 la violencia incrementó de tal manera que se desplazaron 65.000 personas de Afganistán. Esto es 72% más que el año anterior. También son datos del ACNUR. ¿Por qué decidí hablar de esto? Creo que es una guerra bastante complicada. Hubieron gobiernos extremistas, invasión extranjera que les importaban los recursos naturales de Afganistán, pero es un país casi imposible de conquistar por sus montañas y por su clima. Y esta ambición de conquistarlo, la ambición de terminar con los terroristas que se encuentran en la zona, que sin duda alguna fueron implementados, por así decirlo, por extranjeros con tal de mantener sus intereses, han llevado que este país esté en la ruina y ahora pues solo la gente le interesan sus recursos. Y si no ponemos un alto en este conflicto y ayudemos, por ejemplo, a la violencia que hay hacia las mujeres, hacia los niños, el país yo creo que va a quedar devastado. Entonces es necesaria la ayuda de las personas y espero que este video haya servido para entender la historia tan complicada que hay detrás de la guerra de Afganistán. Muchas gracias.